personaje de película, un castillo de película, una villa romana y mucho más, porque hoy vas a conocer Mugardos. Mugardos es un concello o municipio del norte de la provincia da Coruña, en la margen izquierda de la ría de Ferrol. Tiene 12,77 kilómetros cuadrados y 5.203 habitantes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os saludo desde Oseixo, concello de Mugardos, en la comarca de Ferrolterra. Y estamos en el puerto de Oseixo, Mugardos, pero eso que veis ahí enfrente es Ferrol. Mi querida tierra, Ferrol. Desde allí, desde el puente de las Pías, los edificios altos de Caranza, lo que era la antigua Bazán, ahora Navantia, el puerto, y hacia allí ya la Graña. Pero hoy estamos visitando el concello de Mugardos. Estamos en o Porto do Seixo y eso de ahí es Reganosa, una regasificadora. Una cosa un poco fea ahí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y hoy están poniendo banderitas porque se va a celebrar el Carmen. Estaba buscando la casa natal del pintor Bello Piñeiro y encontré algo mejor, porque aquí nació también el primer aviador español que remontó los aires en un aparato de motor, José Piñeiro González. Este hombre tiene una vida apasionante. Nació aquí en Oseixo en 1878. Estudió para maquinista mercante y se instaló en Sanxenxo, donde montó una fábrica de gaseosas y llegó a ser alcalde. Pero en 1911 su vida cambiaría para siempre. Asistió a una exhibición aérea en las fiestas de la Peregrina de Pontevedra y cuenta la leyenda que dijo: «Eso lo hago yo». Así que vendió su fábrica y se fue a Francia a aprender a volar, y volvió convertido en el hombre pájaro gallego. Su primera gran hazaña ocurrió el 6 de mayo de 1913 en Ferrol, durante la botadura del acorazado Alfonso XIII, con la presencia de la infanta Isabel y el ministro de Marina. Allí, el piloto francés Pumet se negó a realizar la arriesgada maniobra que Piñeiro había diseñado, el vuelo de la gaviota, que consistía en rozar el agua del mar con una de las alas de su frágil avioneta Blériot. Piñeiro la ejecutó, pero chocó contra un madero flotante y cayó al mar. Salió ileso y la infanta lo felicitó por su valentía. Se cree que ningún otro piloto ha repetido jamás esta maniobra tan peligrosa. Su fama creció y fue invitado a mostrar sus acrobacias en Argentina y Cuba, donde fue aclamado por la gente y la prensa. Piñeiro se hizo famoso por su temeridad. Sus rivales franceses, pilotos profesionales, se negaban a volar si las condiciones meteorológicas no eran perfectas. Piñeiro, en cambio, volaba siempre, aunque supiera que el aterrizaje sería imposible. Se retiró en 1921 tras un accidente en Rivadavia que destrozó su avión. Su legado es inmenso. Se le considera el inspirador de los 3 hitos más importantes de la aviación española, todos ellos protagonizados por gallegos: el vuelo del Plus Ultra a Buenos Aires, el vuelo Madrid-Manila y el del Jesús del Gran Poder. Ramón Franco, Joaquín Loriga e Iglesias Brahe afirmaron que su pasión por volar nació al ver los vuelos de Piñeiro.
De camino a Beiramar encontré este rinconcito que me pareció precioso y quise enseñároslo. Y al lado de Oseixo hay este paraíso del parque de Beiramar. Fijaros qué arboleda, qué silencio, se oyen los pajaritos. Qué maravilla. Hay una pista ahí. La iglesia de Santiago Apóstol de Franza es de estilo neogótico. En su interior guarda una joya, el sepulcro renacentista de Pedro de Sillobre, un noble del siglo XVI. Bueno, aquí hay este edificio de madera que no sé qué significa, pero aquí acaba la pista y hay que bajar por aquí para el asentamiento romano de Noville. Veremos cómo está el acceso y si no está todo medio abandonado y lleno de vegetación. Bueno, bajamos por ahí, que ya veis que el camino es todo de piedras, pero fijaros que este trozo ahí hay como las piedras muy bien colocaditas. Realmente está abandonado, no te explican nada ni hay ningún cartel, pero entiendo que es eso de ahí. Ese muro de ahí redondito. Allí sí que parece que hay una marca. Vamos a acercarnos a ver si vemos algo más. Sí, hay como azulejos. Es increíble que se haya conservado esto aquí al lado del mar, ¿no? Bueno, pues aquí al lado de las hortensias, esto es lo que os voy a enseñar porque, bueno, podría saltar por allí arriba, pero es que hay este riachuelo y no tengo ganas de mojarme. Hay como azulejos, aunque bueno, eso se ve que es una intervención, ¿no? Hay cemento. Pero increíble. Allí hay otro azulejo así como rectangular, amarillo, pero dudo que eso sea de la época romana, ¿no? Sería espectacular que se conservara. Bueno, esto es lo que os puedo enseñar del asentamiento romano de Noville. Increíble. Y aquí al lado de Reganosa. Llegamos al Centro de Interpretación de Caldoval, un museo que alberga algo realmente excepcional, un auténtico balneario privado, balneum, del siglo I después de Cristo. Es un hallazgo único, porque es el único ejemplo de baños privados con palestra encontrado en todo el noroeste peninsular. ¿Y qué era una palestra? Era un patio donde practicaban deporte antes de entrar en los baños. Pero hagamos un poco de historia. Todo empezó en 1997 cuando en unos terrenos de la empresa gasista Reganosa, en la ensenada de Santa Lucía, Punta Promontoiro, aparecieron unas estructuras que parecían muros romanos.
Las excavaciones realizadas entre 2001 y 2006 confirmaron que se trataba de una importante villa romana de la que se conservaban los restos de su impresionante complejo termal privado. La villa, conocida como una villa a mare, villa marítima, estuvo en uso entre los siglos I y V después de Cristo. Se cree que perteneció a un rico habitante galaico romano, probablemente vinculado al comercio o a la industria de la salazón. Su balneario privado estaba dedicado al ocio, al deporte y al culto al cuerpo. Para preservar estos restos, se decidió construir un centro de interpretación en una parcela del casco urbano. El proyecto del arquitecto Alfonso Penela es un edificio de hormigón en forma de espiral que se entierra en el suelo para envolver y proteger las ruinas. La idea es simbolizar la devolución de las ruinas a la tierra, como si el visitante hiciera un viaje en el tiempo al adentrarse en sus entrañas. Las obras comenzaron en 2014 y el centro abrió sus puertas en 2017. El proceso sería el siguiente. El dueño de la villa alquilaba el uso del balneum, que empezaba en la palestra practicando algún juego o deporte. Después irían al vestuario y se cambiarían de ropa y calzado, y se sumergirían en el baño de agua caliente. Después irían al tepidarium, una sala caliente para empezar a abrir los poros, y seguidamente al caldarium, que estaba más caliente que el anterior, para acabar en el alveus, la piscina de agua fría, cerrando los poros y concluyendo el circuito. En este caso, el alveus, de 2 por 2 metros que se encontró, estaba en tan buen estado que se trasladó entero. En el centro se exponen algunos de los objetos que se encontraron en las excavaciones: fichas de un juego de mesa, fragmentos de cerámica e incluso herramientas de trabajo. Objetos cotidianos que humanizan estas piedras y nos ayudan a entender la vida de sus antiguos dueños. Una auténtica joya que podéis visitar de forma gratuita. Más información en la descripción de este vídeo.
Y muy cerca de Caldoval está la iglesia de San Julián. Y vamos ya al puerto de Mugardos. Aquí empieza el paseo con unas preciosas vistas a toda la ría de Ferrol. Ahí tenéis al fondo Ferrol. Y aquí tenéis el puerto de Mugardos propiamente dicho, donde podéis coger la lancha que va a Ferrol. Y justo detrás los restaurantes donde podéis degustar el riquísimo plato típico de Mugardos, el pulpo a la mugardesa. No tiene nada que ver con el pulpo a la gallega o a feira. Este es un guiso de pulpo con patata, pimiento, cebolla. Está riquísimo. Se hacía para los tiempos en que no había tanta bonanza, pues se rellenaba el plato con patata también. Después de comer, seguimos el paseo por el puerto para bajar la comida. Aquí podéis disfrutar de las pintorescas casitas del puerto. Y seguimos caminando hasta el Espigón y hasta el paseo que lleva a la playa de Vestarruza, una playa artificial pero preciosa. Y volvemos al pueblo para ver sus casitas.
Y entre las calles nos encontramos con la iglesia parroquial de San Julián. Sí, se llama igual que la otra. Vamos de camino al Castillo de La Palma, también conocido como Castillo de Nuestra Señora de La Palma. Podéis aparcar como a unos 100 metros antes de llegar o un poco después. Su ubicación no es casualidad, formaba parte de un dispositivo defensivo para proteger una de las entradas marítimas más estratégicas de la costa atlántica. Su origen se remonta a 1597, cuando fue construido por orden de Martín de Padilla. En aquella época, su función era la de un puesto de vigilancia, ya que carecía de armamento pesado. Con el tiempo su importancia creció y se convirtió en una pieza fundamental del famoso Triángulo de Fuego. Este sistema defensivo estaba formado por el Castillo de La Palma, el Castillo de San Felipe en la orilla opuesta y el antiguo Fuerte de San Martín, del que solo quedan vestigios, y su misión era controlar el estrecho paso de la ría y disuadir a cualquier flota enemiga. A lo largo de los siglos, la fortaleza fue reformada y ampliada. En el siglo XVIII se añadieron nuevas baterías, y el edificio que hoy conocemos data en su mayoría de una reconstrucción iniciada en 1860 y finalizada en 1896. Esta última versión, con su foso, puente levadizo y cañones Krupp, ya estaba diseñada para la guerra moderna. En el siglo XX el castillo cambió su función militar por otra muy distinta, la de cárcel militar. Su recluso más famoso fue el teniente coronel Antonio Tejero, encarcelado aquí entre 1981 y 1983 tras el fallido golpe de Estado del 23F. Se dice que su celda era inusualmente espaciosa, de unos 65 metros cuadrados, sin barrotes y con varias estancias, lo que atrajo a curiosos y seguidores a la zona. Décadas después, en la década de 1990, el castillo fue vendido a una empresa privada con la intención de convertirlo en un hotel de lujo con balneario, un proyecto que sin embargo nunca se materializó. Hoy es propiedad privada y permanece cerrado. El concello de Mugardos organizaba visitas guiadas, pero en el momento de grabar el vídeo, julio de 2026, no las oferta. Fue declarado bien de interés cultural en 1994. Aquí os dejo una imagen del Castillo de La Palma desde el Castillo de San Felipe, que ya tenéis en el canal. Y ya que estamos aquí, visitamos también la baliza del castillo, desde donde podemos tener otra perspectiva del castillo y de toda la bonita ría de Ferrol. Y llegamos al final del vídeo dedicado al concello de Mugardos. Espero que os haya encantado. Si ha sido así, por favor, regaladme un like, suscribíos que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.